Mm. Ok, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con el ejemplo, pero ahora vamos a ver que esta es una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Es de doble entrada porque contamos con dos variables que son las que nos están sirviendo para poder y dar información que es un poco más completa. Ok, vamos a ver los mismos datos. Vamos a ver que tenemos dos variables. La variable X, que era fumar, y la variable Y, que es la enfermedad del cáncer. Siguen siendo tabla de dos variables. Seguimos viendo y presentando el sí, sí, no, no. ¿Ok? Eso es para la primera variable. Para la segunda variable se convierte en sí, no, sí, no. ¿Ok? Entonces, tenemos, en el ejemplo teníamos 8 personas que decían sí, sí. Vamos a ver cómo funciona aquí. La variable X, sí, y la variable Y, sí. Tenemos 8 personas. ¿Ok? Aquí lo voy a graficar, entonces lo voy a mostrar de esta manera. ¿Ok? ¿Sí logran ver que está sombreado? Ok. La siguiente variable era la sí, no, que son 20 personas. Veamos cómo dice aquí. Sí, efectivamente, sí, no, eran 20 personas. Luego tenemos la variable no, sí, que dice que son 2 personas. Veamos cómo está. No, sí, son 2 personas. Y por último tenemos las variables no, no, no fuman, no tienen cáncer, que son 70 personas. Y veamos cuánto tiene aquí. Efectivamente, el no, no tiene 20 personas. Total de encuestados, 100 personas. Y total, acá tenemos las mismas 100 personas. Por eso lo resalté en el color diferente, 100 personas. Bien, ahora, ¿cómo se integra esto? Primero vamos a ver la variable X. Con sí, o sea, las personas que sí están enfermas son 8 y las que sí que las sí fuman y no tienen, o sea, aquí la variable que manda o la predominante es que fuman sí, y como fuman hay 8 que sí están enfermas y 20 que no están enfermas. ¿Ok? Entonces tenemos acá, perdón, voy a pasar las cámaras para el lado izquierdo. Tenemos acá la sumatoria. 8 más 20 igual a 28. ¿Ok? Luego tenemos la variable X, que en personas que no fuman, 2 están enfermas y B y 70 no están enfermas. Tenemos 2 más 70 igual a 72. 28 más 72 nos da 100 personas encuestadas. Ahora examinemos la variable Y. De las personas que fuman, hay 8 que sí están enfermas y 2 que no están enfermas. En total son 10 personas. O sea, estamos relacionando una variable que resulta en algún efecto. O sea, estamos viendo causa y efecto. Y tenemos 20 personas que no fuman, que sí fuman
y que no tienen cáncer. Perdón, aquí estoy al revés. Que no fuman, que sí fuman y no están enfermas de cáncer. Estamos hablando de 70. Y aquí, 20 personas que sí fuman y 20 que no tienen cáncer, que sí tienen cáncer, perdón. Entonces, nos estamos sumando acá. No lo 20, dijo. ¿perdón? Perdón, sí, es que sí lo dijo bien al inicio. Sí, sí. 20 personas más las 70, o sea, la suma vertical de la variable Y son 90 personas. En total, tenemos 28, 72, 10, 90. Y aquí tenemos el 28, 72, 10, 10, perdón, sí, 10, 90. ¿Ok? Si vemos acá, ya estamos hablando de un cuadro que, como dice, es doble entrada, nos presenta más información de manera visual. Y si esto lo graficáramos o pusiéramos una gráfica de pie, nosotros podríamos analizar, por ejemplo, y hablo de pie porque me parece que es la que más se puede adecuar y que va a hacer que resalte más realmente qué está sucediendo con este tipo de información. ¿Ok? Entonces, tenemos esta forma que es, aún que no tiene un análisis tan profundo, sí es una información que nosotros podemos utilizar y que nos va a servir para presentar datos, los más datos de los que ya nos presentan en un cuadro tan simple como este. ¿Ok? Si analizamos es la misma información, lo único que aquí tengo que depurar un poquito más. Esta misma información se encuentra depurada de diferente manera acá y logramos obtener más información. ¿Ok? Y por último, si me dan unos 3 minutitos, 4 minutitos más, les quiero mostrar esta otra gráfica. Aquí ya hablamos de una tabla de contingencia o de doble entrada, pero en la cual nosotros vamos a utilizar las fórmulas que podemos utilizar estadísticamente. ¿Qué, qué tipo de eh, perdón, qué tipo de frecuencia encontraron los integrantes del grupo 3? ¿Qué tipos de frecuencia encontraron que hay? Ya tienen la mitad de la respuesta aquí en esta pantalla que les tengo puesta. En tipos de frecuencia está la relativa y la absoluta. Tipos de frecuencia, pero también encontramos la frecuencia marginal, que es la X, y la frecuencia marginal Y. ¿Sí? Ok. Aquí ya vamos a aplicar, gracias, ¿quién me respondió? Es que como estoy compartiendo la pantalla. Bien, tenemos la frecuencia marginal X, que se refiere a la variable de fumar, y la frecuencia marginal de Y, que se refiere a la enfermedad. Entonces tenemos una cantidad de variables que son N, N, y acá N N nos va a servir para identificar, o es la notación de lo que es la cantidad total de las frecuencias. Entonces, esta N nos va a servir para identificar lo que es la frecuencia marginal X, que la vamos a multiplicar por la frecuencia marginal Y que la vamos a dividir dentro del universo, llamemos así, o dentro del total de la muestra, si nosotros nos refiriéramos literal a lo que vamos a hacer. Entonces, como resultado de esto, vamos a encontrar que vamos a multiplicar, y aquí voy a poner la A para ir identificando cada uno de estos elementos. Vamos a hablar de A, vamos a hablar de B, vamos a hablar de C y vamos a hablar perdón, de A, de B, de C y de D. ¿Ok? Bien.
Entonces tenemos la frecuencia marginal X en el ejercicio sería ¿cuál inicialmente? ¿Cuál es la variable X según lo que hablamos en este cuadro? Fumar, licenciado. Fumar. Esa es la variable X. Y la variable Y es cáncer. Entonces, si yo tengo que multiplicar la frecuencia marginal de X por la frecuencia marginal de Y, quiere decir que yo no voy a revisar el dato individualmente. Yo voy a ir a revisar el gran total que representa la variable X y la variable Y. Entonces, voy a multiplicar este gran total, que en este caso es 28, y lo voy a multiplicar por el 10, y N va a ser el gran total. Entonces, si yo agarro el 28 por el 10 y lo divido dentro de 100, me tiene que dar 2.8, que es la gráfica que tenemos aquí, perdón. Ya no subí el... Ok. Y entonces tenemos 28 por 10, 280. Dentro de 100 nos da 2.8. Si agarran su calculadora, por favor vayan verificando el dato para que no se me confunda a mí. Y entonces yo aquí ya lo tengo formulado. ¿Sí? Lo que hice es agarrar el 28, dividirlo, multiplicarlo por el 20 y dividirlo dentro de 100. Estoy hablando de los totales para determinar las cifras variables. Esto es porque ya estoy aplicando una fórmula estadística. Entonces, no es porcentualmente, sino es 2.8 de los fumadores. No es 2, la cantidad de fumadores. No, aquí es 2.8 del gran total, o sea, el 2.80%, casi 3 fumadores, porque no son 2 fumadores y la octava parte de 10 de un fumador, sino es casi 3 fumadores sí fuman y sí tienen cáncer del universo, ¿ok? Luego tenemos que vamos a multiplicar el 28 por el 90, que es para determinar el valor B. Vamos a multiplicar el total de los no fumadores y que representan los que tienen cáncer. Entonces estamos multiplicando el 72 por el 10, es el gran total de los no fumadores 72 y que sí, que no tienen cáncer tampoco. Entonces estamos hablando de 72 por 10, 720 dividido 100 y nos da 7.2%, por así decirlo. O 7.2 fumadores, porque estamos hablando de valores absolutos, no porcentajes, perdón. Entonces son 7.2 fumadores. Luego tenemos los 28 por 90 dividido 100, nos va a dar 25.2 fumadores. Y por último los 72 por 90 dividido 100 para que nos dé 64.8 fumadores, que representan cada uno de los valores que están mostrados en este cuadro. ¿Ok? Estamos utilizando los mismos valores de la gráfica de la tablita básica, que es esta, 8, 20, 2 y 70, pero acá ya estamos utilizando fórmulas estadísticas que ya nos generan información, entre comillas, no es más confiable, sigue siendo tan confiable como la anterior. Lo único que acá nos está diciendo no la cantidad exacta de gente que fuma y que está enferma, que fuma y sigue siendo sana, que no fuma y que está enferma y que no fuma y que no está enferma. Entonces, aquí nos está dando
valores que son más acordes a lo que es una tabla estadística. En esencia, la tabla que presenté en la segunda parte, en esta parte, es similar a esta tabla, con la diferencia de que aquí nos da valores no relativos, siguen siendo absolutos, pero que son más aproximados a lo que es la realidad, porque maneja otro tipo de información. Y a esto me estoy refiriendo. Con la misma información, estamos presentando tres formas, valga la redundancia, tres distintas formas de mostrar la misma información para que nosotros analicemos qué es lo que podemos encontrar o cómo podemos o qué debemos de buscar para tratar de resolver qué es lo que sucede con los fumadores, si debemos de seguir motivando a que fumen, si debemos de seguir motivando a que no fumen, si los que fuman deberían de fumar en ambientes abiertos para evitar que la contaminación nos afecte. Y yo voy a hablar con toda la propiedad del caso, puedo decirlo. Bueno, pero antes de entrar en esa última parte, pregunto, ¿estamos claros de esta parte? Por favor, la idea es relacionar los conceptos que ustedes investigaron en el tiempecito que se les asignó con esta parte práctica y lograr comprender por qué se hace. Aquí puse un ejemplo genérico, pero ya a partir de ahora vamos a empezar a manejar ejemplos relacionados con números, con finanzas, con contabilidad, con auditoría. Y vamos a hablar de ganancias, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de crecimiento. Y ahí es donde ustedes van a asociar de mejor manera con la carrera que están estudiando o con la que están empezando a estudiar para ir asociando qué es lo que vamos o qué es lo que ustedes pueden encontrar un poco más adelante de su carrera. Pregunto nuevamente, ¿estamos claros? ¿Hay dudas? Bueno, yo voy a procurar subir la información que tengo acá como un material de apoyo para que ustedes se vayan complementando lo que ya han investigado. Por favor, véanlo. Los videos no los han visto. Yo puedo ver la cantidad de veces, no quién, pero sí la cantidad de veces que han consultado los videos. Y la suma de los videos de estas cuatro clases ha sido muy poca, considerando la cantidad de estudiantes que hay acá. Son más o menos 22 alumnos y creo que ni siquiera han llegado a 22 visitas. Entonces, yo les digo, háganlo desde ya, no porque vaya a obtener un beneficio ni nada por el estilo. El beneficio es para ustedes, porque si no aclaran las dudas ahorita, dentro de 2 semanas, van a decir, ¿por qué no pregunté eso? ¿Ok? Bien, muchas gracias por su tiempo. Ya subí el primer video del día de hoy. En un momento termino de subir los otros 2 para que puedan consultarlos. Consúltenlos. Consúltenlos. Los videos se los estoy poniendo facilito. Solo tienen que entrar, presionar el link y ustedes ya lo consultan. Depende de su tiempo. Depende de su deseo de poder ver y aclarar dudas. ¿Ok? Les deseo un buen fin de semana y nos estamos platicando en 8 días, Dios primero. Se cuidan. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Feliz domingo. licenciado. Buena tarde. Feliz Igual fin para de ustedes. semana. Cuídense. Domingo a todos.